Muy buenas noches, comunidad jesuana, familia jesuana, buena gente. Aquí estamos de nuevo, un jueves, teniendo que compartir una noticia con vosotros. Bueno, primero, deciros que estoy tan traumatizado con el asunto del micro que os rogaré que por favor me pongáis lo primero que podáis diciéndome si se escucha bien o se escucha mal. Yo os estaré viendo y así me decís y me quedo tranquilo. Bien, como os decía, ayer por la noche compartí con vosotros el cartel que empleo para anunciar todos los jueves mi vídeo, así como después hago el cartel para el anuncio de los sábados, perdón, de los viernes en la entrevista con Antolín, pues os anunciaba que tenía una, una noticia que compartir con vosotros. Y voy a hacerlo lo primero de todo rápido y sin anestesia. Voy a parar los vídeos en directo de los jueves. Me gustaría no tener que hacerlo, pero no doy para más. He estado prácticamente un año intentando hacer un vídeo en directo los jueves cada semana. Me ha salido casi siempre, pero es que os explico. Además de la hora y media, 2 horas, incluso 2 horas y media que pueden llegar a durar estos vídeos de los jueves, tengo la entrevista a Antolín Diestre Gil los viernes, que es normalmente pues entre hora y media y 2 horas. Tengo un espacio radiofónico en Radio Voz a escala nacional todos los domingos alrededor de 40 minutos. Se llama ONG Gente y es un espacio sobre el trabajo social, las ONGs, la solidaridad, etcétera, aparte de mi propio trabajo. Llevo aquí en Facebook 17 años, si no me equivoco, haciendo publicaciones prácticamente a diario, bien reflexiones, bien memes a los que estáis ya acostumbrados, y a excepción de unos pocos años en los que tuve que retirarme porque estaba extenuado, estaba saturado, no sabía aún gestionar las críticas que me llegaban y otras cosas, mensajes en privado o incluso críticas en público, decidí parar para tomar oxígeno y poder seguir más adelante. Eso ocurrió más adelante. Estuve, ya os digo, unos pocos años fuera de Facebook. No fuera porque no me borré de Facebook, consultaba cosas, me carteaba por Messenger con amigos, pero dejé de publicar. No me gustaría que esta vez me ocurra lo mismo. El nivel de saturación probablemente es incluso mayor que el que tuve la última vez, pero ahora sé gestionar mejor todo. El estrés, la saturación, las críticas, no hay problema. Pero me veo venir que llegará un momento en que lo que no quiero que ocurra pueda pasar, y es decidir dejarlo para siempre. Así que quería contaros esto porque no voy a dejaros ahí colgados de la brocha, marcharme, no decir nada, no anunciar nada. Me imagino que alguna gente, no sé si poca o mucha, echaría de menos qué está ocurriendo con Juan Ramón, le ha pasado algo. Bueno, pues quería explicároslo vosotros mismos, no quería dar la espantada por respuesta, quería decíroslo directamente y quiero que sepáis que esto no es un adiós, es un hasta pronto,
Estoy absolutamente seguro y convencido de que volveré. Me hace falta un tiempo. No quiero que esto que me ha traído tantísima ilusión, tantísimas alegrías, tanta felicidad, se convierta en algo que me dé pereza. No, eso es lo que no quiero. Así que imagino que habrá personas de la comunidad que no lo entenderán. Venga, ya está lloriqueando, vale. Habrá gente que probablemente se alegrará. Pues qué bien que por fin lo deja, este mezquino, este hereje. Da igual. Lo único que espero de todos es que comprendáis que necesito hacerlo, necesito parar. Podría haber hecho este anuncio en un vídeo grabado o en directo hoy mismo y dejarlo ahí, pero me ha parecido que era demasiado, demasiado poco cortés, porque teníamos una jugada pendiente que era rematar el vídeo en directo de hace 2 semanas y ofrecer las explicaciones, a mi entender, que se le pueden dar a esas 2 pruebas de cargo que supuestamente caían sobre los hombros de Judas. Veo que nadie me ha dicho nada al respecto de que se esté escuchando bien o mal. No sé si debo tomarme el silencio como un sí o como un no porque no me estéis escuchando y por lo tanto, no sé. Por favor, si puede ser y no es mucha molestia para vosotros, decidme, aunque sea solo una persona, que se está escuchando bien o que no se está escuchando bien y tengo que hacer algún otro malabarismo para ver si puedo arreglarlo. Continuaré, por cierto, con las entrevistas a Antolín Diestre Gil los viernes, porque en este caso, la entrevista de los viernes, el peso cae sobre el entrevistado. No hay que dedicar 4 o 5 horas de investigación para 1 hora y media o 2 horas de exposición. Simplemente yo preparo unas preguntas, él las responde, si tengo que contrapreguntar, pregunto de nuevo, si tengo que quitarle la razón a mi entender, lo hago, pero eso es mucho más espontáneo que la preparación que necesito y que además necesito, porque primero, por coherencia, a mí cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien o hacerlas lo mejor que puedo. Pero segundo, es que creo sinceramente que vosotros merecéis ese trato, esa investigación, esa profundización. Así que voy a continuar pues con las entrevistas a las 8 de la tarde los viernes con Antolín Diestre Gil y quizá también empiece a publicar algunos vídeos cortos. Ya lo hice hace muchos años, empecé así. Después, cuando lo dejé todo y cuando volví, empecé a publicar diariamente, repito, tanto reflexiones como memes. Y desde hace pues más o menos un año me lancé a la piscina, ya lo sabéis los que venís de antiguo, y he intentado hacerlo todas las semanas. Bien, pues seguramente volveré a vídeos cortos de 3, 5 minutos, a vídeos que no van a necesitar una preparación de investigación, porque rescataré textos que están publicados en mi segundo libro, Diario de un cristiano impertinente, como muy probablemente pocos de vosotros hayáis leído ese libro, os vendrá de nuevas. Así que creo que no os aburriré. Además, 3 o 5 minutos de exposición hay que ser muy malo para conseguir aburriros. Así que voy a intentar hacerlo así. Produciré, pues,
vídeos nuevos, cortos, y además creo que al menos una persona va a alegrarse. Abrazos, Mitch, ya lo tuvimos aquí en este canal, en el Jesuano Gruñón o en el canal de Juan Ramón Junqueras Vitas. Este chaval, porque he llegado a una edad en la que para mí todo el mundo son chavales y chavalas. Bueno, pues este chaval me contó un día que en un momento en el que lo estaba pasando bastante mal, él se ponía los auriculares y escuchaba esos vídeos cortos que os decía que hacía muchos años y según lo que me dijo, pues le hicieron bastante bien o mucho bien, tal como me dijo Mitch. Así que probablemente voy a intentarlo. No con una periodicidad fija, algunas veces tendré tiempo para hacer 4 o 5 y como serán grabados, no irán aquí a Facebook. Yo os advertiré cuándo empezaré, os lo anunciaré para que sepáis que se publicarán en YouTube. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que los que quieran escuchar y ver estos vídeos podrán hacerlo a través de YouTube. Los vídeos en directo por ahora van a desaparecer. ¿Vale? Y de verdad os pido vuestra comprensión. He forzado mucho, me ha dado reparo o preocupación llegar al límite, porque posiblemente eso hubiera significado el final. Decidir no meterme en estos berenjenales ya, nunca más, y no quiero, porque las satisfacciones que me habéis ofrecido, el ver cómo prestabais atención, el leer vuestras preguntas y vuestros comentarios me ha dado vida, pero ahora no quiero que me la quite. Además, estoy trabajando más horas y por lo tanto el tiempo se me comprime y se me acorta. Bien, dicho esto, y agradeciéndoos absolutamente todo lo que habéis hecho conmigo, la paciencia que habéis tenido, la felicidad que me habéis devuelto, el sentido de utilidad que me habéis ofrecido, no tiene precio. Así que os estaré enormemente agradecido siempre. Y cuando vuelva, os volveré a decir exactamente lo mismo. Dicho esto, vamos al turno. Esta semana nos enfrentaremos a 2 nuevas pruebas de cargo supuestamente contra Judas. La semana pasada vimos otras 2, las 2 primeras, que fueron como titulares: Judas, el que mayor pecado tiene. No, perdón, estas van a ser las que vamos a dar hoy. Judas, el que mayor pecado tiene, y Judas, el inicuo. Hace 2 semanas las que vimos fueran Judas, el hijo de perdición, y Judas, el diablo. Creo que a eso respondí. Otra cosa es que respondiese bien o que respondiese de forma que pudiera convenceros. Tampoco es, ya os lo he dicho muchas veces, no es mi intención convencer a nadie, es simplemente comunicar. Pero como han pasado 2 semanas que no las tenía previstas, vamos a hacer, antes de empezar con estas segundas, o sea, con estas 2 últimas pruebas de cargo, vamos a hacer un resumen de lo que vimos y escuchamos hace un par de semanas para refrescar la memoria y poder continuar con las otras 2. Una de ellas, la primera, era hijo de perdición, según aparecía en Juan 17:12. Bien, os comentaba que Jesús no predijo nunca condenaciones o perdiciones humanas.
aunque sí la del Satán, Lucas 10, 18. Os comenté también que la misma expresión en griego jojuios tes apoleías aparece en segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4 para señalar al anticristo, no para señalar a Judas, según Pablo, lo llama de la misma forma, jojuios tes apoleías. Os comenté también que Abadón, Apolión, que aparece en el Apocalipsis, perdición en el Antiguo Testamento, en los apócrifos y en Apocalipsis 9, describe a la figura del ángel del abismo, por lo tanto, Satán. Hay un paralelismo cósmico en Juan 17, en esa oración en la que Jesús se siente ya yendo al Padre, y esta oración refiere nombre propio. El hijo de perdición tiene nombre y apellidos y es el adversario, no Judas, el hijo de perdición. Os comenté también que hay o había un simbolismo entre el desierto y las langostas, que es el hogar de Abadón, el hijo de perdición en arameo. Perdón, perdición, la palabra perdición construida como nombre, Abadón, perdición, que conecta con las tentaciones del desierto, es decir, con el ángel de la oscuridad, con Luzbel, que después se convertiría en Satanás. Entonces, en esta supuesta prueba de cargo contra Judas, yo concluyo que en Juan 17, 12 Jesús no está etiquetando a Judas, sino que alude al Satán, al adversario. No intento demostrarlo, solo intento mostrarlo para que al menos haya un reflejo automático de mirar con otros ojos y ver si es posible una interpretación distinta. Y en el contexto de esa segunda prueba de cargo, uno de vosotros es el diablo, que aparece, o es diablo, perdón, que aparece en Juan 6, 70 y 71, hay una distinción, una diferenciación que es importantísima para Juan. Para Juan, el discípulo de Jesús. Algunos no creen y se van, ¿recordáis? Algunos no creen y se van. Judas cree y se queda, aunque posteriormente engañará a su maestro, pero cree y se queda. ¿Qué más? Diabolos, diablo, en griego, diabolos sin artículo es simplemente adversario, calumniador, quien se opone. Para decir el diablo en griego, tiene que aparecer en el texto diabolos, no diabolos. Es decir, cuando tiene o viene sin artículo definido o con artículo indefinido, es un opositor, un adversario. Mientras que cuando tiene o viene con artículo definido es el diablo, el Satán. Y en este texto viene sin artículo definido. Es simplemente diabolos.
un opositor, un adversario. Es decir, alguien que se opone al camino que está decidiendo y definiendo Jesús de Nazaret para su ministerio público. Uno que se opone. ¿Qué sentido tiene esto? Pues que Judas se está oponiendo, cuestionando la elección de Jesús. No condena la existencia de Judas. No condena ontológicamente a Judas, sino que le advierte de que está convirtiéndose en un opositor, en alguien que se le pone enfrente y no le deja avanzar. Decíamos también que Jesús atrae y elige, no separa y condena. Eso nunca. ¿Por qué? Porque es sabedor que con el poder de Dios tiene un instrumento de atracción, porque a eso ha venido, a Jesús atraer para atraer al Padre a nosotros, para que nosotros nos sintamos atraídos por el Padre. Él jamás, nunca condena, nunca separa, siempre atrae y siempre pretende salvar. Jesús atrae y elige, no separa y condena. Y además advierte de que hay una oposición satánica, diabólica, que puede ser contagiada a sus discípulos y corren peligro, porque el adversario, el Satán, sabe que si puede acabar con los discípulos y acabar, que lo hará, con Jesús, bueno, también no directamente como en Jesús, pero sí indirectamente acaba con todos menos uno que está exiliado en la isla de Patmos. Pero necesita Jesús que ese adversario no pueda con ellos durante unos años, al menos para que tengan el tiempo de predicar el evangelio de las buenas nuevas de Dios. Pues bien, Jesús es consciente, o el Padre se lo ha revelado, que el diablo va a ensañarse con sus amigos, con sus discípulos. Se ensaña con Pedro y Pedro se comporta y se convierte en un diabolos, en un adversario y le llama diablo. Me eres diablo. ¿Veis? De nuevo, sin el artículo definido, el diablo. Me eres diablo. Es decir, me eres opositor. No me estás dejando que lleve hasta sus últimas consecuencias la misión, aunque para ello tenga que morir. Y Pedro se le opone. Y Jesús lo llama adversario, diabolos, opositor, pero no lo expulsa. No lo condena, simplemente le advierte. Conclusión para esta segunda prueba de cargo. A mi entender, no hay sentencia de condena contra Judas. Hay una advertencia ante su posible oposición y convertirse en adversario cuando había sido su discípulo, su amigo. Vamos a la tercera prueba de cargo. Permitidme. El que mayor pecado tiene. El Evangelio según Juan deja otra presunta prueba del severo juicio con que Jesús planteó a propósito de la delación de Judas, de la traición, de la entrega. Muchos comentaristas, muchos,
utilizan este pasaje para confirmar la condena eterna del Iscariote. El pasaje es este, Juan 19:11. Jesús respondió: ninguna autoridad, está hablando a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Antes de penetrar en el sentido profundo de esta afirmación de Jesús, deberemos estudiar juntos y con detenimiento, profundizando el contexto en el que se pronunció la frase, para reconocer los intríngulis de la conversación entre Pilato, prefecto romano plenipotenciario en Palestina, y Jesús de Nazaret, Mesías de Israel, el enviado o embajador de Dios. El nazareno está de nuevo ante Poncio Pilato, después de haber sido brutalmente flagelado, azotado por sus soldados. Estos soldados se han pasado 3 pueblos, pero se nota que aún así el Galileo sigue siendo un pequeño estorbo, un pequeño grano para el prefecto. Quizá lo considera un loco, quizá un paria, un infeliz que no merece mucha atención de su parte. El reino del que lo acusan ser instigador no parece muy peligroso para el Imperio Romano. A Roma no le preocupan los reinos que no pretenden ser de este mundo, como dice Juan, en el Evangelio según Juan, como dice Jesús en Juan 9:11. Mi reino no es de este mundo. Ah, pues vale, bien, miel sobre hojuelas, lárgate y vete. La conversación anterior ha discurrido por cauces que al principio no llamaban la atención del prefecto, pero después le pica la curiosidad. Así que Jesús y él entablan, bueno, el que lo entabla es él, ¿verdad? Pilato, un diálogo repleto de preguntas con segundas intenciones del prefecto y de respuestas enigmáticas por parte del Galileo, aunque por parte del Galileo hay una extraordinaria lógica en esas últimas respuestas de Jesús. Si Jesús pretendiera ser un rey al uso, evidentemente sus seguidores no habrían permitido que lo tomasen sin más y hubiesen luchado porque eso no ocurriese. Hubiesen peleado por su vida. Todos lo amaban profundamente, aunque de vez en cuando tuvieran miedo. Y ahí no aparece nada. Es más, Jesús les dice a sus captores en Getsemaní que si hubiera querido, hubiera traído varias legiones de ángeles. No los hubiera traído él, los hubiera traído el poder de Dios. Así que no es lógico, no es intuitivo que este imperio, este reino, pueda ser peligroso. Tan absurdo como preocuparse porque da testimonio de la verdad. Tampoco le preocupa que le pregunta de una forma irónica: ¿y qué es la verdad? En principio, Jesús no es peligroso para el prefecto, para Pilato. Me imagino preguntándose: ¿un reino de la verdad? ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? Desde luego, es normal que Pilato no entienda por qué los judíos lo han traído ante él, según Juan 18:35. No lo comprende. Todas esas acusaciones
le parecen de tan poco peso como el humo. Ninguno, ningún peso. Es evidente que lo ha mandado a azotar para evitar tener que matarlo. Le ha parecido un castigo suficiente para darles una lección a todos. Después de esto, Pilato supone que el nazareno o al nazareno no se le ocurrirá jugar más con palabras enigmáticas, porque ya sabrá cómo se las gasta. Esto de reino que no es de este mundo, la verdad, testimonio, ¿pero eso qué es? Y una lección también a los gerifaltes religiosos, que aprenderán que no pueden torcer el brazo de Roma a voluntad. Antes y después de este episodio, Pilato afirma que Jesús es inocente. En consecuencia, hemos de suponer que Pilato ha tratado de dejar a Jesús reducido a una figura deplorable, sanguinolenta, capaz de aplacar a los líderes judíos y persuadirlos de que se trata de un ser desamparado, que ya no puede construir ni un lamentable reino y no será una amenaza para nadie. Es decir, permitidme la expresión, y sé que es un poco radical, quizá os suene mal, está dando una patada a todo el Sanedrín en el culo de Jesús. Ese azotamiento quiere servir para darle una patada al Sanedrín y mostrarle quién manda aquí, quién es el sheriff del corral. Eso es lo que pretende, a mi entender, el prefecto. Pues bien, el prefecto se equivoca. Se equivoca con las dos suposiciones. Ni los sacerdotes se dan por vencidos, Juan 19:6, ni Jesús parece tener intención de retractarse de lo que había dicho. Así que lo que había comenzado siendo un leve picor para el prefecto está convirtiéndose en una molestísima urticaria. El gentío está empezando a ponerse nervioso. Los mandamases religiosos están azuzando a la plebe y no paran de insistir en gritar: crucifícalo, crucifícalo. Y el prefecto está empezando a perder la paciencia. Así que Pilato mete de nuevo en el pretorio a Jesús, al supuesto presunto reyezuelo. Está mucho más irascible que antes, se lo nota más nervioso y contrariado, las cosas no están saliendo como él esperaba y se van complicando demasiado a su gusto, al gusto de los sumos sacerdotes, y no poco a poco, precisamente. Está acostumbrado a cortar por lo sano, ya lo había hecho con los que se habían sublevado al lado del santuario, del templo, y los habían acuchillado a todos. Y no está dispuesto a que digan los sacerdotes cómo tiene que hacer su trabajo. Y como decía antes, va a cortar por lo sano, o va a intentar. Si él quiere matar a Jesús, lo hará sin ningún remordimiento, pero que no le obliguen a aquellos religiosos paniaguados que viven muy bien compadreando con el imperio. Él hará lo que le venga en gana.
no lo que le obliguen a hacer ellos. Así que Pilato tendrá que tratar con los sacerdotes no como humildes creyentes en un caso en que puede decidir libremente, sino como adversarios que por mucho que le cueste aceptarlo, han encontrado la forma de extorsionarlo y parecen tener la fuerza suficiente para hacerlo. Y eso es muy peligroso para él, para el prefecto. La situación está derivando hacia una cuestión que importa mucho a los gobernantes, sean cual sean su estatus social, su estatus jerárquico, y que será vital para desvelar la identidad que, según Jesús, ha cometido mayor pecado que el del prefecto. ¿Quién manda aquí? Esta es la cuestión. ¿Quién ostenta la verdadera autoridad? ¿Pilato o Caifás? Porque, como decía antes, no puede haber dos gallos en el mismo gallinero. ¿Cuál de los dos vencerá? Valga que Roma está siendo últimamente condescendiente con la religiosidad, la forma de entender a su Dios y su religión de los judíos, pero no hasta el extremo de que sus religiosos se conviertan en los amos del corral. Quizá no le importe demasiado el destino del Nazareno, pero Pilato está jugándose su futuro. Y ya no se trata de un muerto más o menos. Aquí manda él, porque él es Roma. Y entonces me lo imagino mirando a Jesús allí solos de nuevo, un hombre hecho jirones, con la nariz rota, los pómulos hinchados, los labios abiertos a bofetadas y sangrando, los ojos medio cerrados por la inflamación de los párpados. Pero he aquí que el maestro Galileo le aguanta la mirada. Hay honor en ella, como el de los grandes reyes galos que cayeron decapitados por la espada de Julio César. Pues eso ve. No lo mira como lo haría un ladrón, un asaltador de caminos o un celote. Descubre una especie de misteriosa autoridad en esa mirada que no se esconde, que no se hace esquiva. Como decimos en Aragón, que no rebla. ¿Tanta autoridad ve en él? Fijaos, chicas y chicos, que intrigado por esa mirada, Pilato pregunta al Galileo, pero ¿de dónde vienes tú? Juan 19, 9. Esta conversación es estratosférica y daría solo la conversación para hablar 2 horas, pero no puedo, evidentemente. Cuando el prefecto le hace esta pregunta, pero tú, ¿de dónde vienes? Sorprendentemente Jesús guarda silencio. Pilato no esperaba esa reacción. Casi acaba de confesarle a Jesús que duda de que sea simple ser humano. ¿De dónde vienes tú? Otro hubiera respondido con respeto a ese signo de respeto del prefecto, mientras que el nazareno da la callada por respuesta. Pero es que la lógica de Jesús tiene su propio sentido. Un sentido que el prefecto es incapaz de vislumbrar. Porque ni siquiera Nicodemo y mucho menos sus discípulos habían sido capaces de entender a la primera
que él había venido de arriba. Mucho más difícil le habría de costar al prefecto entender que él viene de arriba y que por eso no es un reino de este mundo. ¿Cómo se lo haría entender? Pilato no podría, y de esforzarse le estallaría la cabeza. No podía ser. Así que Pilato, sin respuesta por parte de Jesús, tendría que dejarse llevar por la fe. En realidad, Pilato se está cuestionando en ese mismo instante su propia autoridad, delante de un judío que le traen para matarlo. Y lo único que le preocupa ahora es de dónde viene. ¿Quién es ese hombre que tiene delante de él? De acuerdo. Ahora yo os pregunto a vosotras y a vosotros. Ahora, ¿quién está mandando aquí realmente? ¿Quién está llevando las riendas de la situación y de la conversación? ¿Quién le está dando un giro a los acontecimientos? El silencio de Jesús ha exasperado al prefecto, le ha sonado a insolencia. Así que se acabó la tregua con él. Basta ya de complicaciones. Ahora sabrán todos quién es Pontius Pilatus. Y estalla. ¿A mí no me hablas? ¿A mí? ¿No te das cuenta de que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? ¿De qué vas, tío? ¿No sabes quién soy yo? El prefecto está marcando su territorio como un perro haciendo pis en una esquina. ¿Qué más da de dónde venga? Roma no se hace preguntas, tiene todas las respuestas, tiene una multitud de dioses para que le respondan a todo. Van al oráculo y le responden. Disponen de un dios para cada pregunta y no les hace falta más. Pilato no va a ver mermada su autoridad por la presencia de un loco que habla de reinos de la verdad y que no son de este mundo. Y es que así somos los seres humanos. Cuando alguien pone en entredicho nuestra autoridad, y cuanta más autoridad tengamos, más nos dolerá ese entredicho, respondemos con violencia. Los sacerdotes, y al frente de ellos Caifás, pretenden matar a Jesús. Pilato acaba de descubrirse a sí mismo cuestionando su propia autoridad política y, por extraño que parezca, ante un Galileo medio loco. Eso no se puede permitir. Evidentemente, su reacción es amenazar a Jesús con la muerte. Es que no puede hacer otra cosa para guardar la compostura. Y cuando por fin el nazareno se decide a hablar, le dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Y acaba de llegar, amigas y amigos, comunidad, familia jesuana, acaba de llegar el texto nuclear de este pasaje.
El Evangelio según Juan sigue situando la conversación en términos de autoridad. Jesús no niega el poder de Pilato. Jesús vive en este mundo y no es un imbécil. Pero sabe que en ese preciso instante no es la única autoridad que se está haciendo presente, la de Pilato. Ni siquiera la primera o la más importante. ¿A quién se está refiriendo realmente Jesús con ese el que me ha entregado a ti? La conversación, pues, sigue enmarcada en el ámbito de la autoridad. Hay tres poderes que ejercen su autoridad, aunque de maneras bien distintas. A ojos del maestro, en la cúspide de esa pirámide, hay un poder superior que rige de forma universal. Él mismo, Jesús, ha venido a abrirle camino a ese reino. Ese primer poder es la autoridad de Dios. En la base, es decir, en el otro extremo del puntal de la pirámide, en la base, en el extremo opuesto, hay un poder terrenal, secular, un imperio que efectivamente gobierna de forma implacable, Roma. Y por encima de este, y justo por debajo del de Dios, está otro poder que debería dedicarse o haberse dedicado a hacer prevalecer la justicia en nombre de Dios y que sin embargo es el que lo ha entregado. Y ahora viene otra pregunta para vosotras y vosotros. ¿Qué poder tiene Judas? ¿Qué autoridad ejerce en esta pugna religiosa y política? ¿Lo entrega él a Pilato? ¿O son los sacerdotes y el Sanedrín? ¿Quién entrega a Pilato? Para el propio evangelista Juan, lo pone en boca del propio Pilato, quienes entregan a Jesús son los poderosos de su nación, y más concretamente los principales sacerdotes. Juan 18:35. Esto explica por qué este pecado es mayor que el del prefecto. En la escala de autoridades, ellos, los sumos sacerdotes del Sanedrín, tienen mayor responsabilidad, más conocimiento y más luz, por lo que su error es mayor. Judas no ostenta ningún poder en este juego de tronos en que se ha convertido el esperpéntico juicio a Jesús. Es un simple peón, el Iscariote, el que ocupa el último escalafón de autoridad, el más precario. No tiene la autoridad de la que se habla en este específico pasaje. Ni Judas ni su destino están en juego ahora. La partida ha elevado su apuesta. Son las autoridades de Dios, del Sanedrín y del propio Pilato lo que está en juego. Sí, chicas y chicos. Y no el devenir de Judas. Judas es casi un melón que pasaba por ahí. Y alguien lo comió para comérselo. Un tonto útil. Útil para el adversario. Y de nuevo, como si en un episodio de Juego de Tronos se tratase, vuelve a haber un giro de guión. Porque
en, en esa pugna entre la autoridad de Dios, la autoridad del prefecto y la autoridad del Sanedrín, el prefecto va a salir perdiendo. Porque los sacerdotes astutos, ruines, civilinos, invocando a una autoridad secular muy por encima de la del propio Pilato, la de César, Juan 19, 12 y 13 consiguen que el romano pretor tenga que dar su brazo a torcer. Los sumos sacerdotes no han vacilado en cometer esta enorme blasfemia que significa para la religión judía confesar que solo sirven a Dios. Palabras textuales, exactas. Juan 19, 14 y 15. Solo servimos a Dios, a César. Y ante este crescendo de locura, hasta el propio Shema, expresión omnipresente del monoteísmo hebreo, cae víctima de la histeria colectiva. Porque ya hay otro con el mismo poder que Dios, que es César. Eso es lo que están diciendo los sumos sacerdotes. Es una lucha a muerte por las viejas tradiciones. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, en la que paradójicamente, incluso esta, la más sagrada de toda doctrina judía, se ve altamente comprometida, si no vulnerada. Hasta ahí abajo han caído Sanedrín y los sumos sacerdotes. Por su parte, Pilato, el hombre que quería ser neutral, se ve frustrado por la violencia de los participantes. No solo la del Sanedrín, sino, bajo su punto de vista, también la de Jesús, que no se deja ayudar, aun queriendo él, y que también lo coloca entre la espada y la pared. Jesús a Pilato, según lo experimenta él. El nazareno no se conforma con disipar en pocas palabras los temores del prefecto sobre un peligro político, sino que lo reta sorprendentemente a que reconozca la verdad. Juan 18:37. El romano cree poder convencer a sus oponentes de que acepten su solución, la que servirá para librarse de la necesidad de decidirse y poder lavarse las manos. Pero ellos no lo dejarán, porque ya no pueden o no quieren echarse atrás. Para ellos es menos grave blasfemar contra Dios que ver cómo Pilato deja libre al Galileo. Hasta ahí llega. Tan abajo llegan. Son dos poderes cuyos intereses están colisionando sin remedio. No se puede ser neutral ante ese choque de autoridad. Y al no querer abrirse a la verdad de Dios, a través de Jesús, Pilato no decide en su favor. Pierde la autoridad que creía ostentar y se pone como Judas al servicio de la conspiración. Comunidad jesuana, no es absurdo pensar que a quien se está refiriendo Jesús no es al Iscariote, sino al Sanedrín, al poder omnímodo religioso, también terrenal como el secular, que es el que se lo ha servido en bandeja al procurador romano. Y el procurador romano
se ha convertido a su vez en un tonto útil para el Sanedrín. Ellos, los miembros del Consejo Religioso Supremo, que deberían ser los primeros en abrazar el mensaje del reinado de Dios, ellos que tienen las escrituras para escudriñar y descubrir en Jesús al Mesías esperado, ellos que podrían convertirse y orientar al pueblo a hacer lo mismo, ellos son los que tienen más culpa que Pilato a ojos de Jesús. Pilato, a fin de cuentas, ignora todo lo concerniente al papel del maestro Galileo en la historia de la salvación. Y creo firmemente que esta es la interpretación que más se adecúa, a mi entender, al contexto en el que discurre la conversación. El error es muy grave. El error del Sanedrín mayor pecado tiene. Ostentan una enorme responsabilidad en la escala jerárquica de autoridades. El mayor pecado, bajo mi punto de vista, tal como leo los evangelios, no es pues de Judas, sino de Caifás y de los sacerdotes que lo secundan, es decir, del Sanedrín. Y pasamos, después de casi una hora de charla, de reflexión, pasamos a la cuarta presunta prueba de cargo. Judas el inicuo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, de los Actos de los Apóstoles, se refiere también al Iscariote. Estamos en Hechos 1, del 15 al 20. Os describo la panorámica general. 120 discípulos están reunidos en un piso alto en Jerusalén. Han pasado 40 días desde que el maestro fue ejecutado. Ya no es para ellos un nuevo Mesías represaliado por el imperio. Ha resucitado. Se les ha aparecido en muchas ocasiones durante todo este tiempo y ya son plenamente conscientes de que es el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el Mesías esperado. Él mismo les ha pedido que sigan juntos y que no se vayan de la ciudad santa, de Jerusalén, porque allí van a recibir el Espíritu Santo, como había predicho en vida poco antes de morir. Y recibiréis poder. Reunidos en el piso alto, esperando que la promesa de Jesús sobre el Consolador se haga cierta, empiezan a cavilar cómo sustituir a Judas. Recuerdan la intención de Jesús. Así como Israel había nacido de 12 patriarcas, 12 serían los patriarcas del nuevo Israel, que estaban a punto de nacer. Ahora faltaba uno, así que tienen que elegir a otro. Deben seguir siendo 11 más 1 y por lo tanto 12. La elección, en algo absolutamente irracional por parte de los discípulos, es cierto que oran, pero es que después de orar echan suertes. Eligen a Matías por sorteo. ¿Dónde se ha visto eso? Israel tenía otros medios de elegir. Eligen por sorteo y cae sobre Matías, cuando yo soy un profundo convencido de que el apóstol número 12, ese al que había que elegir 40 días después de la ejecución de Jesús, era Pablo de Tarso. Si Dios, a mi entender,
hubiera podido elegir, creo que hubiera elegido a Pablo de Tarso. Y al final, Pablo de Tarso es considerado como un apóstol del Maestro. Ese a quien no conoció nunca, pero se encontró con él. No sabemos si de una forma visible o invisible en el camino a Damasco. Pedro toma la palabra. Evidentemente lo embargan sentimientos contradictorios. Dos amigos han muerto hace poco más de un mes. Uno sigue vivo y otro no. Uno ha sido traicionado por el otro. El primero ha cumplido la profecía colgado de una cruz. Salmo 69. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El segundo, colgado también de un árbol, sea desierto el lugar donde vive y no haya quien more en él. Y Simón Pedro cita otro salmo, que es el Salmo 109, en el que se dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y aquí se ve, por todos los especialistas, una profecía al respecto de Judas. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Salmo 109, versículo 8. Lo primero que se ve al leer el discurso del pescador Galileo es que no llama a Judas ladrón, ni traidor, ni suicida. No dice que Satán se ha apoderado de él. Eso es cierto. Pero la elección de los salmos que cita da una pista de lo que pudieron evocar en la memoria del propio Pedro y de los asistentes en el piso alto, en el aposento. Los salmos citados Salmo 69 y Salmo 109, son oraciones pidiendo a Dios venganza sobre los adversarios. Con ese ánimo va Pedro y seguramente muchos de los 120 a esa reunión. Con ese ánimo. Voy a leeros unos cuantos versículos del Salmo 69, el primero que cita Pedro. Sea convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Pon maldad sobre maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmo 69, versículos 22 al 28. Y ahora quiero hablaros o quiero leeros también algunos versículos del Salmo 109, versículos 6 al 14. Fijaos, este es también el ánimo que incita la lectura de este pasaje. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra.
como fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, ya lo hemos leído antes. Sean sus hijos huérfanos y sus mujeres viudas. Anden sus anden sus hijos vagabundos, huérfanos, mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad será destruida y el pecado de su madre no sea borrado. Ciertamente, amiga y amigos, el recuerdo del Iscariote en la memoria de Pedro produce estragos. Y no me extraña que se le considere bajo ese prisma a Judas el inicuo. La elección de estos salmos no parece casual. Citar estos pasajes a propósito de Judas puede sonar como mínimo a un ajuste de cuentas, en toda regla. Y creo firmemente que el maestro de Nazaret se avergonzaría de Pedro si estuviera allí y le recriminaría su actitud rencorosa. Judas ha cometido un tremendo error y un pecado enorme, provocando la muerte del maestro. Pero sus seguidores no estaban llamados a juzgar, sino a amar incluso a sus enemigos. Pedro tendrá que aprender muchas cosas aún, gracias al Espíritu Santo de Dios. Hay que reconocer también, nobleza obliga, que Pedro, en el aposento alto, ante los 120, no se atreve a juzgar el destino eterno del Iscariote. Tan solo cuenta que el discípulo ha conducido hasta Jesús a los que lo prenden, cómo acaba muerto y califica de injusticia lo que ha hecho. Y evidentemente yo le doy la razón, porque Pedro tiene razón. Judas ha cometido una tremenda injusticia, ha pecado colocando en un callejón sin salida a alguien inocente, al justo de Dios, así que tendrá derecho al perdón esta iniquidad. En este sentido, es interesante constatar la reacción del Iscariote y vamos a desentrañarla y a desmigarla para que nos quede claro a todos. La reacción del Iscariote al ver que Jesús va a ser condenado a muerte, recorriendo un camino que va desde el pecado, me refiero ahora a Judas, un camino que va desde el pecado hasta el testimonio. Todos ellos están relatados en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículos 3 y 4. Leo. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús era condenado, sintiendo remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. 4 puntos aquí.
4. 1. Sintiendo remordimiento, es decir, si vais al diccionario, un extremo pesar o sufrimiento emocional. El discípulo, Judas, se da cuenta de que ha obrado mal porque las consecuencias no son posiblemente las que él esperaba y no le pasase por su cabeza que iban a llegar tan lejos los sumos sacerdotes y el Sanedrín. Siente pues un profundo pesar por ello hasta el punto de que se ahorca. Eso no lo hace un hombre satisfecho, ni pletórico de alegría por haber cumplido su misión. Toda la literatura bíblica atestigua que este es el primer paso para enmendar el mal que uno ha hecho. 2. Devolvió las monedas. Dice Hechos. Restitución. Esto recuerda muchísimo al pasaje evangélico de Zaqueo, Lucas 19, 2 al 10, en el que el rico cobrador de impuestos, tras convertirse, se compromete ante Jesús a devolver por cuadruplicado todo lo que haya percibido injustamente. Judas parece estar, pues, restituyendo también lo que ha ganado con su iniquidad. 3. Yo he pecado, dice Judas. O dice Hechos que dijo Judas. Yo he pecado, es decir, confesión. Y esta expresión tiene reminiscencias davídicas, porque el rey, tras saberse descubierto por Natán, recordáis, de todo ese mal que había causado por conseguir a Betsabé, dijo lo mismo. Yo he pecado contra Yahvé, segundo de Samuel 12:13. La confesión para la Biblia es parte imprescindible del perdón. Y tras su confesión, David fue perdonado por Dios. Ah, pero Judas no. Aunque confiese, no. Él no. Y cuarto punto. Judas habla de Jesús de sangre como sangre inocente. Sangre inocente. Judas está dando testimonio. No nos damos cuenta. Judas no se contenta con calificarse a sí mismo su propia acción, sino que como injusticia, sino que califica también a quien ha perjudicado. Podría decirse que mientras Pedro estaba negando conocer a Jesús, Judas estaba dando testimonio de su inocencia. Remordimiento, restitución, confesión y testimonio. Si no supiéramos que se habla de Judas, parecería la trayectoria de conversión de un verdadero discípulo. ¿A que sí? Pero no podemos. Y creo que es porque tenemos muchos prejuicios. En todo caso, que este gesto del Iscariote aparezca en el Evangelio es de por sí
contraintuitivo. No me digáis que no. Es sorprendente. No se esperaría esta narración por parte de unos seguidores que debieron de recordar a Judas toda su vida con profunda amargura. ¿No parece normal que un discípulo espantado no solo por la muerte del maestro, sino por la trágica traición de Judas, cuente este gesto de arrepentimiento del traidor? Es como que si a quien inspiró a Mateo a escribir su relato sobre la vida de Jesús en su evangelio, se hubiera asegurado de que todos sepamos lo que realmente ocurrió allá en el atrio del templo y seamos conscientes del último y desesperado intento del Iscariote por rescatar a Jesús devolviendo las monedas y justificándolo con que era sangre inocente, dando testimonio. Juzgar tan duramente como se hace habitualmente a alguien de quien solo se conoce su última semana de vida y hacerlo únicamente sobre la base de las consecuencias de sus actos, sin tener en cuenta la hondura de la compasión divina, a mí me parece peligroso. Y espero que nadie se sienta ofendido. Porque mientras, ya lo sabéis, mientras nuestro dedo índice señala a Judas, otros tres nos señalan a nosotros. ¿Merece Judas la condenación eterna? No lo sé. Pero si la merece él, entonces también nosotros. Porque casi nunca somos capaces de estar a la altura de la gracia que hemos recibido. Chicas y chicos, amigas y amigos. Y si nosotros creemos que podemos acceder al perdón por la gracia de Dios, a pesar de nuestros pecados, la misma fuerza salvífica que nosotros nos atrevemos a esperar para nosotros mismos podría hacerse patente en él, en el pecador Judas. ¿O no? Pero nosotros creo que no somos nadie para juzgarlo y condenarlo. Esta llamada a la esperanza ha de ser escuchada hoy, sobre todo por los impacientes, los que quieran que el cumplimiento de todo sea ya, ahora, sin esperar más, los que no entienden la paciencia de un padre que, respetando la libertad de los seres humanos, deja que la historia se desarrolle incluso contra sus planes. Los que juzgan en lugar de anunciar el Evangelio, los que apremian en lugar de orar, los que condenan en lugar de ofrecer el ministerio de la reconciliación, segunda epístola a los Corintios de Pablo, capítulo 5, versículo 18. Los que quieren separar ya el trigo de la cizaña en lugar de dejarlos crecer. Y que Dios juzgue un día quién es y qué es cada cual. Ese implacable juicio que yo emito sobre un ser del que ignoro la historia íntima, que siempre es la verdadera, las dificultades internas, el peso de los atavismos con que se ha debido cargar, las luchas que se ha visto obligado a afrontar. Ese juicio a través del que lo solidifico, inmovilizo, fijo,
petrifico lo que todavía está en creación, en régimen de creación inacabada, porque Dios sigue abundando en lecciones y misericordia, me convierte en alguien nefasto para los evangelios. Y evidencia, a fin de cuentas, la dureza de mi corazón y mi incomprensión de lo que es la infinita misericordia de Dios, que cabe entre la rama y el nudo. Entre la rama de la que se cuelga Judas y el nudo de la soga apretando su garganta, en ese pequeño espacio cabe la misericordia de Dios. Y si no creo eso, creo que yo no podría creerme salvado, porque yo también estoy siendo un colgado entre la rama y la soga. Cuando juzgo, cuando condeno preventivamente por lo que pueda ocurrir, soy como el mal jardinero que corta las flores que empiezan a mustiarse en vez de esforzarse por regarlas, por reanimarlas. O soy como el mal pedagogo que condena al niño torpe en lugar de ayudarlo a desarrollarse. Por esto decía el rabino Jesús, el de Nazaret, como ya advertí hace un par de semanas, con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. La estrechez, la mezquindad y la severidad de nuestro juicio evidencia quiénes somos y hasta qué punto no comprendemos el misterio de la piedad. Además, quien piense así, estoy prácticamente concluyendo, debería tener el valor de preguntarse como mínimo cuánto hace que yo mismo soy seguidor de Jesús. Y a pesar de cuánto tiempo sigo, o mejor dicho, entiendo ya perfectamente lo que Dios pide de mí, hago siempre lo que Dios me propone, me comporto cada día como Él me recomienda, me lo tomo realmente en serio, lo que Él me recomienda y a Él mismo. ¿Qué ocurriría con nosotros, hermanas y hermanos en la fe? ¿Qué ocurriría con nosotros si Dios juzgase nuestras traiciones con la misma dureza con que nosotros juzgamos la de Judas? ¿Qué pasaría? ¿Dónde acabaríamos? ¿Saldría alguien indemne de un juicio parecido? Hay que recordar, queridos y queridas míos, una y otra vez las palabras del proverbio bíblico. Proverbios 12:18. Y eso hace tiempo que yo me lo grabé a fuego en el hombro. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero la lengua de los sabios es medicina.
Ni siquiera Jesús se atrevió a juzgar a nadie. Él, que tan acertada intuición manifestó siempre, y para quien el corazón humano se abría como un libro por el poder de Dios, su Padre, no quiso cerrar nunca, jamás, las puertas de la esperanza a quienes se debaten en medio de una lucha que desconocemos entre lo que saben que deben hacer y lo que acaban haciendo en realidad. Y me permito recordaros Juan 8, versículo 15. Vuestros juicios siguen normas humanas, pero yo no llevo a nadie a juicio. Tan apasionada es siempre la voluntad de Jesús de abrir espacios para la esperanza, que ni siquiera la cerrazón humana podrá clausurarlos en las comunidades que lo seguirán. Fijaos cómo recuperó esa expresión el evangelista Mateo, capítulo 8, versículos 15 al 17. Por tanto, palabras de Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vale, después de todo lo que ha dicho, esta última frase parece que nos coloca en una incógnita. Podría deducirse de este texto que al final Jesús mismo cierra la puerta de la paciencia. Sí, la cierra. Porque el texto dice, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Todo tiene un límite, ¿verdad? Sin embargo, nada más lejos de la realidad. ¿Qué significa, según los evangelios, en los labios de Jesús, tener a alguien por gentil y publicano? Respondedme, o mejor, respondeos. ¿Aislarlo? ¿Excomulgarlo? ¿Excluirlo? ¿Relegarlo a nuestra indiferencia? ¿Cómo trató Jesús a los gentiles y publicanos? Por favor, ¿cómo? Con más compasión, con más misericordia, con más acogida que a sus propios paisanos. ¿Por qué? Porque lo necesitaban más. Así que para Jesús, a alguien desorientado, confundido, enrocado en sí mismo y que es incapaz de atender a razones, no hay que echarlo o aislarlo del grupo, sino tratarlo con más compasión aún, con más servicio y con más amor. Lo he reconocido 1000 veces durante estos 2 últimos vídeos en directo. Pero para que no quepa ninguna duda, lo hago una última vez. No conozco el destino final del Iscariote. ¿Vale? ¿Oído cocina? No conozco el destino final del Iscariote. Ahora bien, lo que sí creo es que este discípulo, extremadamente desorientado
pero fuertemente apasionado, como nos muestran los evangelios, y hambrientos de una revolución siempre por llegar, aunque esa revolución que muy posiblemente Judas tenía en la cabeza estaba en las antípodas de la prestada por Jesús, fue para él, para Jesús, fue Judas para Jesús hasta su último aliento de vida una aventura de fe, de esperanza y su amigo. Hasta aquí, querida comunidad jesuana, buena, buenísima gente, que me habéis acompañado en este periplo. Voy a leer vuestros mensajes por última vez durante un tiempo. Juanco García Jiménez dice: no se detenga, continúe enriqueciéndonos con sus presentaciones. Los que solo existen para contrariar recibirán conforme a sus malas intenciones. No, de verdad, Juanco, yo no creo que nadie de quien se conecte aquí o alguien que se conecte aquí venga con malas intenciones. Simplemente piensa distinto a lo que yo expongo, probablemente se siente ofendido y reacciona como puede. Es más, yo creo que los que me critican en su fuero interno, creo que lo hacen con intención de hacerme bien, porque creen que soy yo el que está tan desorientado que quieren devolverme al redil. No, de verdad, y desde luego yo no, si tuvieran malas intenciones, no les deseo lo que está conforme a sus malas intenciones en absoluto. Mary Zoman, sí, te conozco, te conozco. Saludos, estimado Juan Ramón. Pues muchos saludos para ti, Mary. También dice: más de una persona saldrá beneficiada, te lo aseguro. Bueno, te lo agradezco muchísimo. Juanco dice: me interesa muchísimo el tema de Judas. Me alegro muchísimo, Juanco. Y Lidia dice: buenas noches, Juan Ramón, y a todos. Y por último, su comentario es: si Judas no tenía otra opción más que traicionar, ¿no sería injusto que se le considere culpable? ¿No sería Dios mismo quien lo puso en ese papel? Bien, aquí está la pildorita que me pones siempre para después escribir: es que te toco las cosquillas, ¿no? Pues, Lidia, yo estoy convencidísimo de que tú no piensas eso. Judas sí tenía opción. Lidia, como tú y como todos, no tiene por qué ser fácil, pero la tenemos. Tenemos esa opción. Y por lo tanto, Judas habría podido convertirse no en un opositor o adversario de los principios de Jesús, sino en un tipo que hubiera estado posiblemente años viajando por el mundo, expresando la maravillosa existencia del Mesías Jesús de Nazaret, hubiera muerto en la cama o salvajemente y hubiera sido un hombre mucho más feliz. No, no creo que sea injusto
mm, tenerle por culpable, porque lo es. Es culpable de haber entregado a Jesús a las autoridades del Sanedrín. ¿Que con él empieza la rueda? No, con él no empieza esa aventura. Empieza en el adversario, con artículo definido. Jo diabolos, el diablo, el Satán. Sin saber a ciencia cierta, en absoluto, si Judas iba a decir, si podré ver a Judas, y debería decir, muy posiblemente, si Judas podrá verme a mí, me encantará darle un abrazo. Porque la salvación de Judas sería el epítome perfecto del poder de Dios para salvar. Y desde luego, Lidia, bueno, veo que ya te ríes, así que he dado en el clavo, ¿no? Desde luego no sería Dios mismo quien lo puso en ese papel, para nada, para nada. Eso es más típico de película del Código Da Vinci, ¿m?, que de las Escrituras. No, Dios no puede usar algo malo o provocar algo malo, como es que Jesús muera, para conseguir la salvación de la humanidad, porque intrínsecamente es malo. Quien hace lo malo a voluntad es porque se hace malo, es malo. Y Dios no es malo, Dios solo es bueno. Y dice, para terminar, Juan Sánchez Badena dice, un abrazo, Juan Ramón, abrazo de mi parte también a Antolín. De acuerdo, pues ha sido un placer. Doy gracias a que he podido retener este amago de berrinche. Ya sabéis que aunque soy muy racional, también soy muy emocional y a veces pues experimento sensaciones que me desbordan. Y hoy ha sido una de ellas, pero le doy gracias a Dios que me ha permitido poder despedirme de vosotros. Ha sido un placer, ha sido también un auténtico honor sentirme acompañado con vosotros todos estos días, semanas, meses. Os agradezco con todo el corazón, con toda la credibilidad de que soy capaz, os agradezco que me hayáis dado este privilegio. Me habéis obligado, en buen término, en buena lid, a escudriñar más y mejor de lo que lo había hecho las Escrituras y proponeros miradas divergentes a las que normalmente nos dan. Me habéis obligado a reflexionar profundamente en qué Dios quiero creer o decido creer. Y sobre todo, me habéis hecho descubrir una comunidad extraordinaria, de gente extraordinaria, leal, que quiere indagar en las profundidades de la forma de ser y de pensar de Dios, y de quienes jamás voy a olvidarme. Si queréis, podéis verme mañana con Antolín en la entrevista que le haré a las 8 de la tarde en este muro, en mi propio muro,
Mañana os anunciaremos la conferencia que presentará el sábado a las 5 de la tarde en su propio muro. Así que, si queréis reuniros una vez más, por favor, quiero repetirlo del principio. La entrevista a Antolín Diestre Gil no cae, como así el vídeo en directo de los jueves. La entrevista no, porque me hace falta mucho menos esfuerzo y tiempo para preparar la entrevista que para preparar el vídeo en directo de los jueves. Así que si queréis seguir viéndome, pues podréis verme en esos cortos, pequeños vídeos de 3 a 5 minutos que pretendo crear para seguir comunicando evangelio y también en las entrevistas de los viernes a Antolín. Un abrazo muy fuerte. Os he querido, os quiero y os querré siempre mucho. He recibido infinitamente más de lo que he dado y por eso no puedo hacer más que animaros a que continuéis siendo así. Buena gente, buenas personas, creyentes de corazón y de mente. Un abrazo fortísimo. Hasta la próxima, que si queréis, será mañana. Un beso muy fuerte.